Román Losinski. Circuito Éxito. 7:37 de la mañana. Mire, la semana pasada, si no me falla la memoria, leímos de uno, pero fueron varios los medios que reseñaban que los valores de consumo, de comercialización de la carne se habían incrementado en el país en los primeros 9 meses, enero-septiembre del año 2023. Eso lo informaba la fuente, el origen de esta cifra era del presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, Carlos Eduardo Albornoz. Y decimos, ojalá que así sea, que bueno, sería una gran noticia, pero queremos hablar desde el punto de vista nutricional con alguien que lleva el pulso, como bien lo lleva la doctora Marianela Herrera, quien es, como saben, médico con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES, profesora de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa. Doctora Herrera, qué gusto saludarla. Buen día. Igualmente, Román, mucho gusto en saludarte y a toda tu audiencia. Bueno, a ver, lo primero, me encantó leer algo así. Dije, ojalá, pero la cifra era tan importante en términos de aumento que dije, bueno, quisiera contrastarlo. Y creo que la doctora Marianela Herrera puede tener información en ese sentido. Sí, efectivamente, ¿se ha incrementado el consumo de carne, de una proteína tan importante en nuestro país, doctora? Fíjate, primero que lo que refleja el Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne es un aumento en los meses del año 2023. Y para que eso se traduzca en evidencia que podamos leer, ¿verdad? Y recopilar en una data poblacional, todavía falta, ¿no? Sin embargo, es una buena perspectiva el hecho de que haya un incremento en la comercialización de la carne. Recordemos que cuando existen estos aumentos, ¿verdad? Nosotros comenzamos a tener indicios de lo que puede ocurrir. Sin embargo, esos no son datos de consumo real, siguen siendo unos datos de consumo aparente. Y de allí a lo que puede ocurrir en las personas que están comprando esa carne, si es que lo que se está comercializando es a nivel de hogar y de individuo, bueno, todavía tenemos que esperar un ratico, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, para que nosotros podamos ver el impacto en la composición corporal, por ejemplo, de los venezolanos. Entonces, sí, perdón, doctora. No, es que lo que pasa es que aun cuando el aumento en esa comercialización nos dice que llegaría a ser un poco más del doble que lo que ocurría en términos de comercialización hace algunos años con la carne, todavía dista mucho de ser un nivel adecuado para que nosotros podamos decir que verdaderamente hay un consumo de carne adecuado en términos de gramos persona día para los venezolanos. Siendo entonces, doctor Herrera, que tenemos que esperar un tiempo para que ese aumento en la comercialización se traduzca en beneficio para el ciudadano, si hacemos un corte de cuenta hoy, ¿cómo está comiendo el venezolano? ¿En qué basa su alimentación? ¿Cuáles son las deficiencias? Pero ¿qué también está viendo como positivo en términos de consumo? Fíjate, y lo conversábamos recientemente en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, justamente que se está realizando en estos momentos. Fíjate, el tema con el consumo de proteína es que nosotros en Latinoamérica y particularmente en Venezuela siempre hemos sido aliados de la carne, a pesar de tener esa costa maravillosa que tenemos en el país, que mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el consumo de pescado en Venezuela? Bueno, no, nosotros siempre, y por razones antropológicas e históricas, siempre tuvimos una afición a la carne de res. Pero entonces, fíjate, hoy en día la gente ha priorizado de manera importante, dada la escasez de los últimos tiempos, y es un fenómeno interesante. La gente comenzó a priorizar el consumo de proteína, pensando, no sin razón, que la proteína es importante porque es el macronutriente que promueve la reparación de tejidos, que promueve el crecimiento saludable. Pero entonces
tenemos que tener cuidado porque las dietas diversas y las dietas que promueven la salud, ¿verdad? Tienen que tener una diversidad suficiente para que haya consumo no solamente de proteínas, sino de otros nutrientes que acompañen la ingesta de proteínas. Y desde esa perspectiva, entonces, por supuesto, el venezolano que está comiendo ahorita, bueno, comenzó a comer un poquito más de proteínas de origen animal y por supuesto tendremos que esperar a ver cómo se comporta este nuevo nivel que todavía sigue siendo deficitario, sí. Porque si nosotros comparamos esto, estamos hablando de unos 10 kilos de proteína animal de carne, básicamente por persona por año. Sí. Cuando, por ejemplo, en países como España, el estimado es casi 50 kilos por año por persona. Entonces estamos hablando de una brecha de manera importante. Si nosotros sacáramos la cuenta con estos 50 kilos que nos dan 900 gramos semanales más o menos y quedaríamos en 120 y algo, si la cuenta que estoy sacando mentalmente es correcta, 128 más o menos por día. Estamos básicamente duplicando el requerimiento para un adulto normal, que son 60 gramos diarios. Okay. Por supuesto, los 60 gramos diarios de proteína son el mínimo indispensable y eso es una gran discusión que se está llevando a cabo porque definitivamente los estándares nutricionales hay que revisarlos cada tanto tiempo, cosa que definitivamente habría que hacer en Venezuela. Ya toca hacer esa revisión de las necesidades de la población y ajustarlas al contexto para poder introducir, por ejemplo, políticas públicas que justamente que refuercen el consumo de proteína o que refuercen el consumo de calcio o que refuercen algún otro tipo de los micronutrientes que definitivamente sí están deficitarios. Bien, doctora Herrera, gracias por habernos acompañado y aclarado este punto. Qué interesante y bueno, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Feliz día. Muchas gracias a ti, Román. Un gusto. Hasta luego. Marianela Herrera es médico con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios en Desarrollo CENDES, profesora de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoas.